Ok, ya llevo un buen rato viviendo con el nuevo Apple Watch 10 día y noche y tengo mucho que platicarte. Lo voy a comparar con el Serie 9, lo voy a comparar con el Ultra y voy a hablar sobre si vale la pena o no todos los cambios, todas las cosas nuevas que tiene el Apple Watch 10. Y primero que nada, el unboxing es igual a como ha estado los últimos años. Tenemos nuestra papelería, el cargador, que es importante porque es el de carga rápida trenzada USB tipo C. No incluye adaptador de poder, así que necesitas al menos uno de 20 watts para aprovechar esa nueva carga rápida. Y aquí tenemos el nuevo Apple Watch 10 en su versión de aluminio color Jet Black, que tengo que decir es de mis colores favoritos que han hecho para el reloj. No he notado nada de rasguños, a pesar de que sí le he metido varios golpes. Se ve minimalista y elegante. A mí me encantó, pero es de preferencias. Obviamente, si quieres otros colores, hay otras opciones. Y también está la opción un poco más premium de tener la caja de titanio en vez de aluminio, que aparte de ser un material más resistente, también es 20% más ligero. Y tiene el cristal de zafiro, que es más resistente. Eso también es importante de la versión premium de titanio. Si tienes el presupuesto, puede valer la pena irte por el de titanio, pero fuera de eso hacen exactamente lo mismo. Este nuevo Apple Watch Serie 10 es 10% más delgado que el Serie 9 y todos los anteriores, y bastante más liviano también. Aquí está lado a lado con un Serie 9 y se puede ver la diferencia luego. También la pantalla está más curviada en las esquinas y un poco más cuadrada. Son ligeros los cambios del diseño, pero se aprecian bastante. Ahora, hablando de la pantalla, Apple presumió mucho que es 30% más pantalla que el Apple Watch Serie 4, 5 y 6, que sí es verdad, pero está un poco engañoso, porque si tienes un Apple Watch Serie 7, 8 o 9, la diferencia no es tanto. O sea, lo compararon más con los Apple Watches más viejos y no con los más recientes. Si tienes un Apple Watch 7, 8, 9, casi no se nota que la pantalla es más grande. O sea, medí los píxeles y aproximadamente es 6.8% más grande la pantalla. Entonces sí, técnicamente la pantalla está más grande, y sí, técnicamente la pantalla es la más grande que han puesto en un Apple Watch, pero lo vas a notar mucho más si vienes de un Serie 4, 5 o 6. Si vienes de un Serie 7, 8 o 9, está un poquitito más grande la pantalla. Ahora, quiero hablar de los marcos, porque eso se me hizo bien interesante. Si tú ves lado a lado el Apple Watch Serie 9 y el nuevo Apple Watch Serie 10, a pesar de que el nuevo 10 tiene la pantalla más grande, aparenta de ciertos ángulos tener más marco alrededor. Y no se nota mucho con el color Jet Black que tengo, creo que se nota más en los colores claros, pero esto es una desafortunada ilusión óptica. Es difícil de capturar en video, pero lo que está pasando aquí es que el Serie 10 extiende el vidrio en la parte de arriba para que se meta más hacia abajo. Entonces, al estar más curviada la pantalla hacia abajo, te da la ilusión de que los marcos están más gruesos. Pero realmente es solo que hay más cristal que antes. Yo, que ya llevo más de una semana con este nuevo Apple Watch, no lo noto en lo absoluto y te acostumbras rapidísimo, y hasta me gusta más el formato y el diseño. Y yo tengo mi sospecha que Apple está haciendo el cristal más amplio para eventualmente quizá poder reducir más los marcos aún, porque ya estaba muy cerquita de la orilla. ¿Quién sabe? Eso es mi teoría para el futuro. Pero eso no es lo importante. Lo importante de este diseño ligeramente nuevo con el Serie 10 es que está mucho, y voy a hacer énfasis en esa palabra, está mucho más cómodo que las versiones anteriores, y definitivamente más cómodo que el Apple Watch Ultra. Pero ahorita, más adelante, lo comparo con el Ultra. Al principio yo no entendía por qué lo sentía más cómodo, pero después me di cuenta de algo importante. Creo que la comodidad viene en parte sí porque está más delgado y más ligero, pero creo que más importante es el detalle que la correa se inserta más cerca de tu piel que en versiones anteriores. ¿Y a qué me refiero con eso? Apple rediseñó la tapa en la parte de abajo, y mucho del grosor que se ahorra es en la parte de abajo, no de arriba. Para efectos ilustrativos, aquí están estas imágenes perfectamente a escala. Se ve claramente que el nuevo Serie 10 está más delgado que los anteriores. Pero lo importante está aquí, en la parte de abajo. Si en el Apple Watch anterior dibujas una línea del punto donde empieza la correa hasta el punto más grueso del chasis, y después agarras esa línea y la pones sobre el nuevo Apple Watch 10, aquí se puede apreciar mucho mejor la diferencia. Y estoy seguro que es por esto que siento el Apple Watch 10
mucho más cómodo. Se siente más como un reloj tradicional porque la correa está más pegada a la piel, como debería de ser. No tienes esos huecos incómodos que ahora no puedo dejar de ver. El punto es que no solamente está más ligero y más delgado, todo el cambio de diseño que hicieron hace que se sienta más cómodo. Me llevé este Apple Watch 10 a correr, que está increíble para rastrear ejercicios y ver tus calorías y las zonas cuando estás corriendo. Todo está increíble, igual que todos los otros, pero está mucho más cómodo. También para dormir es el Apple Watch más cómodo que he utilizado para dormir. En cualquier situación, al menos para mí, es el Apple Watch más cómodo que he utilizado. Y para mí eso es más importante que la versión de Bluetooth o el nuevo procesador. Ahora, para hablar de las cosas nuevas, apnea del sueño desafortunadamente todavía no funciona, al menos no en México. Entonces está muy cool para el futuro y lo quiero probar, pero ahorita en este momento de este review no existen. Después, el Serie 10 agrega por primera vez un sensor de temperatura de agua y el sensor de profundidad que estaban antes exclusivamente en el Ultra. Si haces snorkeling o surfeas o estás mucho tiempo en el agua, puede ser algo muy cool. O sea, tienes algo extra que está muy útil para ti. Pero para alguien común como yo, está divertido. De vez en cuando te metes a la alberca y automáticamente detecta la temperatura y la profundidad. Pero fuera de la novedad y ver a qué temperatura está la alberca, no lo veo absolutamente necesario si no lo tienes. Hay gente que le gusta meterse en esas tinas de hielo que se ha puesto de moda últimamente. Si eres de esas personas, igual y también medir la temperatura del agua puede estar bastante agradable. Ese sensor es exclusivo del Serie 10, pero tú deberías de saber si lo necesitas o no. Después, los micrófonos están mejorados y la gente no ha hablado de esto con el Serie 10, pero ahora tiene aislamiento de voz gracias al nuevo procesador S10 y eso está súper útil para mejorar la calidad de las llamadas. Lo probé, el Serie 9 contra el Serie 10, y definitivamente se escucha mejor la voz y se escuchan mejor las llamadas en el nuevo Serie 10. La otra cosa nueva es que las bocinas ahora puedes escuchar contenido directamente del Apple Watch. Pones un podcast o música fuerte. Yo lo he usado en la regadera para probarlo. Más o menos. La otra situación cuando lo usé fue cuando salí a caminar y se me olvidaron mis AirPods. Entonces sí está cool poder poner un podcast en una de esas situaciones ahí de vez en cuando y poder escucharlo a través de las bocinas del Apple Watch. Otra vez, como el sensor de la temperatura de agua no es algo indispensable que necesitas sí o sí en tu Apple Watch, pero está cool tenerlo. Hablando de cosas cool, si no estás suscrito al mejor newsletter de noticias de Apple, te la estás perdiendo. Allá comparto información que no publico en ninguna otra red. Si quieres estar enterado de absolutamente todo del mundo de Apple, exclusivas, análisis, rumores y filtraciones y todo, ve a semanaenlamanzana.com y suscríbete 100% gratis. Te dejo la liga por aquí abajo. Después, ¿qué más? Algo ligero pero que me encanta es que la pantalla ahora se refresca una vez por segundo en vez de una vez por minuto cuando estás en el modo de pantalla siempre prendida. No sé si esto aplica nada más para mí, pero a mí me encanta esta función. O sea, ver los segundos cuando reviso la hora y el hecho de que se esté moviendo la manecilla de los segundos cada vez que volteo a ver el reloj, no importa en la posición que esté, hace también que se sienta vivo el reloj. Según yo, se ve mejor por alguna razón. Siempre se está moviendo y si miras directamente el reloj puedes ver la hora con segundos, que a mí me encanta. Ahora, lo que no me encanta y me frustra bastante es que esta opción increíblemente cool de poder ver los segundos solamente jala en ciertas carátulas. O sea, jala en estas dos nuevas y en varias otras que estuve probando. Por ejemplo, la de ejercicio, esta de actividad. Si pongo la pantalla en reposo, sí vemos los segundos, cómo se van actualizando. Pero en esta otra carátula está ahí el contador de segundos en rojo y al momento que entra desaparece y ya no lo muestra. Entonces como que jala en ciertas carátulas y no en todas. Entonces Apple, nada más por favor deja que otras carátulas puedan hacer esto. Está muy cool. También este año agregaron el Wide Angle OLED que he estado probando esta semana. Esto te permite como ver más el reloj o te da más iluminación en ciertos ángulos. Si los agarro aquí lado a lado con el Serie 9, sí se ve mejor el Serie 10. O sea, sí se puede notar más iluminación y puedes ver mejor cuando está desde un ángulo. Pero es de esas cosas que es cool y es un mini factor, pero realmente yo utilizándolo todos los días, no sé si nada más no lo notaba. No es como que, puedo ver más mi reloj. O sea, está chido, pero no se nota tanto como pensé que se iba a notar. O sea, son cositas chiquitas, pero si agregas todo, el hecho de que se ve mejor desde un ángulo y el hecho de que la manecilla de segundos se está moviendo, o sea, sí equivalen a una experiencia un poquito más agradable con el Serie 10, pero
no es nada indispensable. Ahora, quiero compararlo brevemente con el Apple Watch Ultra, porque yo vengo de un Apple Watch Ultra y quedé impactado con lo tanto que no uso las cosas del Ultra. O sea, ahora que cambié al Serie 10, tiene la pantalla igual de grande que el Ultra, de hecho un poquitito más grande que el Ultra. Tiene el sensor de temperatura de agua y de profundidad, que antes era exclusivo del Ultra. Hasta tiene lo de la pantalla que muestra los segundos y ni siquiera el Ultra tiene eso. En serio, no noté cambio y está mucho más cómodo el Serie 10. Hace todo exactamente lo que necesito del Ultra, rastrea mi sueño, rastrea mi ejercicio, mis calorías, mis pasos durante el día. O sea, literalmente cambié del Ultra al Serie 10, que cuesta la mitad, y no me faltó ninguna función. O sea, sí, el Ultra tiene doble GPS y es más preciso y tiene capacidad de bucear hasta 100 metros de agua y muchas cositas así más extremas, pero yo en mi día a día realmente no extrañé nada, excepto una cosa que es probablemente la más importante. El Apple Watch Ultra tiene literalmente en papel el doble de batería que el Serie 10. Y sí se nota. O sea, me frustra cuando me iba a dormir con el Serie 10 y tenía 5%, cuando normalmente con el Ultra me voy a dormir y tengo 40%. El hecho de que tenga la mitad de la batería significa que lo estás cargando el doble de veces. Y sí es una inconveniente a considerar. Se pone un poquito tedioso y estás pensando más en la batería. O sea, el Ultra yo lo cargaba cada 2 días, a veces cada 3 días. Y el Serie 10 sigue siendo esos relojes que tienes que cargar todos los días sí o sí. Quizás sí te dura todo el día y una noche, pero lo vas a tener que cargar en la mañana. Ahora, la buena noticia es que tiene carga rápida y de hecho carga más rápido que el Apple Watch Ultra. Y estuve probando esto porque siempre me pasaba que me tenía que dormir y no tenía batería en mi Apple Watch. Entonces me di cuenta, según mis análisis no científicos, que necesitas como 7 minutos de carga para que te dé suficiente jugo para que dure toda la noche, que realmente no es nada. O sea, te vas a lavar los dientes y cargas tu Apple Watch 6-7 minutos y listo. Pero en la experiencia en su totalidad estaba más consciente de la batería. O sea, lo tienes que cargar 1 o a veces 2 veces al día. Se carga a 80% en media hora, entonces la carga rápida funciona muy chido, pero sí hubo un par de días donde me despertaba y me di cuenta que ya no tenía pila el reloj y me desesperaba. Y como que te tienes que acostumbrar, especialmente viniendo de un Ultra. Para mí, ese es el único negativo del Apple Watch Serie 10, si es que lo estás comparando con un Ultra. O sea, realmente creo que le atinaron a todo con este ligero rediseño que está mucho más cómodo, la pantalla más grande, siempre activa, con los mejores ángulos de visión, las cosas nuevas como el apnea del sueño y el sensor de agua. O sea, yo hago la reseña del Apple Watch todos los años y puedo decir con confianza que este año es el año que más ha cambiado el Apple Watch en mucho tiempo. Y es difícil cambiar mucho en un paquete tan chiquito, pero definitivamente, y no digo esto en todas las reseñas, pero definitivamente si estás en un Serie 4, 5 o 6, cámbiate al Serie 10. Te va a encantar, estoy seguro, ni lo dudes. Si nunca has comprado un Apple Watch y le has tenido ganas, creo que es el momento perfecto para comprar el Apple Watch Serie 10. Ahora, si estás en un Serie 7 o 8, lo pudiera considerar tal vez si tienes presupuesto. No vas a notar tantas cosas nuevas, pero sí es una ligera mejor experiencia. Ya depende de presupuestos de cada quien y si quieres uno o no, pero es un buen año para actualizar el Apple Watch Serie 10. La verdad, a mí me sorprendió bastante. Para mí, este Apple Watch ha estado increíble y toda esta semana no he tenido ni una queja. Y para mí eso es cuando sé que un dispositivo es bueno. Cuando lo cambio, especialmente lo cambié por un Ultra y no noté casi nada de diferencia. Como dije, para mí el único negativo es que sigue siendo un reloj que absolutamente tienes que cargar todos los días. Pero quedé gratamente sorprendido con el Apple Watch Serie 10. Ya después de utilizarlo entiendo el diseño y creo que este va a ser el diseño de Apple Watch por los siguientes años. Si tú ves de lejos, el Serie 10 se ve muy parecido a las generaciones anteriores, pero realmente yo ya después de utilizarlo se siente diferente y creo que es una muy buena actualización. Dime tú qué opinas del Serie 10 aquí abajo, si tienes alguna duda. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Sobres.